Wow. Yo no sé si ustedes están como yo, pero yo estoy en wow. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorar a Dios? No pierda la bendición, hermano. Adora al Señor, dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor, porque hemos estado adorando al Señor y hemos estado reconociendo que desde el principio, desde los comienzos, ya Él nos tenía en su mente. Quiero darle gracias a todos los que nos están viendo a través del internet. Gracias por el privilegio de poder entrar en sus casas, habiendo tantas iglesias buenas, con palabras buenas. Nos da el privilegio de entrar a su casa y poder compartir con ustedes esa palabra. Y a ustedes, mis hermanos, Dios les bendiga un montón. Y hablando de ese antes, ¿verdad? Todo ser humano, entiéndase todo lo que estamos aquí también, si no se considera ser humano, todo ser humano desde que nace tiene un comienzo, una historia en su vida, ¿verdad? Y según se va desarrollando, se van añadiendo historias, se van añadiendo experiencias en ese antes, en ese pasado. Experiencias que pueden ser graciosas, menos graciosas. Otras que pueden ser alegres y otras no tan alegres, ¿verdad? También pueden haber unas trágicas y otras no tan trágicas. Y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero según nosotros vamos viviendo ese presente, todas esas experiencias se van quedando en el pasado y se van acumulando, ¿verdad? Se van grabando en nuestras vidas, a lo que nosotros podemos llamar el antes. Y ese antes puede afectar de muchas maneras. O tú lo consideras para no volver ¿verdad?, a caer en los mismos errores, a cometer los mismos errores, o te quedas en el mismo modo de vida y perderte de las bendiciones, de las cosas que Dios tiene para ti, de poder progresar en el presente y quizás en el futuro. Así que todos tenemos un antes que cuando menos te lo espera, alguien te lo va a recordar. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando yo le llamaba la atención a mis hijos, siempre había una abuela que decía, pero ¿por qué te estás llamando la atención si tú eres igual? Tú decías las mismas cosas. O había una tía que decía, pero no digas eso, no le digas eso porque tú decías las mismas cosas, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que te va a recordar ese antes. Siempre va a haber alguien que va a decir, tú lo hacías igual. Pero yo creo que nosotros solo debemos recordar ese antes, solo para nunca olvidar de dónde veníamos y hacia dónde nos quiere llevar Dios. ¿Están conmigo? ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero invitarlos a leer Efesios capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente, del versículo 1 al versículo 10. Efesios 2, del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Si se pueden poner en pie conmigo, se lo voy a agradecer. Yo creo que dejé mi botella de agua por ahí. Gloria a Dios. Gracias. Dice así la palabra del Señor. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderosos del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y aquí yo quiero que ustedes pongan en un pin ese pero de Dios que viene en el versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados,
nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y entre paréntesis el apóstol dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros, nadie, puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Señor, tú te complaciste, Señor, cuando nos creaste. Nos creaste a tu imagen y semejanza. Pusiste ese DNA tuyo en nosotros, Señor. Creaste tantas cosas para nosotros y nos has tenido, Señor, en tus pensamientos desde el principio, porque tu misericordia nunca la vamos a entender, pero está ahí. Y te damos gracias por esa misericordia, Señor. Y te pedimos que en esta hora tú abras nuestro entendimiento, Señor. Me des sabiduría, nos des sabiduría, Padre Santo, para entender ese sacrificio tan precioso que tú hiciste y ese privilegio de ser obras de arte tuyas, Señor. Te doy gracias y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. Antes de entrar en el capítulo 2, yo quiero que hagamos un pequeño repaso del capítulo 1 de Efesios. Porque en el capítulo 1 vemos cómo el apóstol Pablo detalla y resalta unos puntos tan importantes y necesarios a esos fieles seguidores de Cristo Jesús que estaban en Éfeso y por ende a nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que dice él es cómo Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Otra cosa que nos menciona es cómo nos amó y eligió desde antes de la fundación del mundo. Nos dice también que nos adoptó como familia, aleluya, que derramó su abundante gracia sobre nosotros, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y nos perdonó los pecados. Que fueran salvos tanto judíos como gentiles. También nos da la garantía, el Espíritu Santo, que seamos herederos y que seamos su pueblo. Nos da la autoridad, la grandeza y el señorío sobre todo. Y sobre todas las cosas, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. No sé si se acuerdan del mensaje de la hermana Esther hace 2 domingos atrás, ¿verdad? ¿Quién era el que llenaba con plenitud la iglesia? Cristo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Además de resaltar lo que Dios hizo, ¿verdad? Antes por nosotros en ese capítulo, cuando nosotros leemos el capítulo 2 también resalta unas cosas que no son muy buenas, pero están ahí y son necesarias recordarlas. Resalta lo que éramos antes en los versos del 1 al 3. Hay un pensamiento que a mí me gusta mucho que dice, el antes o pasado dicen de dónde vienes. El presente, quién eres, y el futuro, solo Dios sabe. ¿Lo cogieron? El antes o pasado dicen de dónde vienes. El presente, quién eres, y el futuro, solo Dios sabe. Así que cada seguidor de Cristo también tiene un antes que quizás no era tan bueno, pero ese antes los llevó a buscar de Dios. Y yo le voy a dar unos cuantos ejemplos. Nuestro querido Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro? Todo el mundo conoce a Pedro, ¿verdad? Yo tengo una anécdota. Cuando yo comencé a caminar en el Señor, que a mí me decían Pedrito.
porque yo cogí las cosas tan en serio que yo disparaba de la baqueta. Y si un hermano me decía algo, no, yo le contestaba rápido con la palabra o le decía no. Yo tenía que tener la razón. Y me decían Pedrito. Un hombre que tuvo su antes, un hombre malhumorado, áspero, de corta mecha, que comenzó a ser un poderoso predicador en los comienzos de la iglesia. Vemos un Nicodemo que tuvo su antes, un hombre piadoso con ropas elegantes, muy religioso. Se hizo amigo personal de Jesús, entendiendo las Escrituras, el cual junto a José de Arimatea llevó 30 kilos de perfume para empapar las telas donde envolvieron su cuerpo. Y se dedicó a estudiar más a fondo su palabra. Eso lo encontramos en Juan 19:39. Vemos un Mateo que era un ladrón indiferente al sufrimiento, que era un recaudador de impuestos en Roma, ¿verdad? Era enemigo de los judíos por tener esa posición, que se convirtió en uno de los 12 discípulos escogidos y autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. También vemos una María Magdalena, que era atormentada por 7 demonios. Fue la primera en verlo resucitado, escuchar su dulce voz, decirle: María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Se convirtió ella en la persona que llevó el mensaje del Cristo resucitado a los discípulos. También tenemos un Pablo que perseguía a la iglesia al punto de pedir cartas autorizando a matar. Se convirtió en uno de los más importantes escritores de muchas de las cartas del Nuevo Testamento, proclamando de Cristo el Salvador del mundo y este resucitado. Y el mejor de los antes, Jesús. Para mí ese es el mejor de los antes. Antes del bautismo, Jesús era el Mesías anunciado. Esto es como repasando la clase del miércoles, no sé por qué. Era el Mesías anunciado y encarnado, creciendo en sabiduría y conocimiento. Esperó 30 años para comenzar su ministerio. Pero después del bautismo, Dios no solo estaba declarando que Jesús era su Hijo, sino que Él era el amado por Él. Y lo llenó del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, de su bautismo, la vida de Jesús cambió y la de millones. Comenzando su ministerio, milagros, compartiendo la misión del Padre con los que le rodean, en particular con sus discípulos y por supuesto con nosotros. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hermano, estamos experimentando cómo Dios está llamando también a aquellos que han tenido un antes terrible. Estamos viendo a cantantes de reggaetón, estamos viendo el convicto, estamos viendo artistas de Hollywood, estamos viendo gente famosa que están viniendo a los pies de Cristo. Y ¿sabes qué? No tiene que ser una persona famosa. Puede ser un amigo tuyo, un empleado que está contigo en el trabajo. Puede ser un vecino que era problemático hasta home, como dicen por ahí. Y venir a los pies de Cristo. Puede ser un familiar que nunca quería escuchar de la palabra del Señor y ese día te llamó porque tiene necesidades. No tiene que ser alguien famoso. Puede ser cualquiera que haya tenido un impacto con Dios. Así que todo esto ocurre a través del Espíritu Santo porque Dios quiere tener a ese antes para traer una transformación y una renovación por medio del Espíritu. Pero la decisión es de esa persona. O la decisión es tuya que me estás escuchando a través de los medios. Hay una cita que me gusta mucho de Amanda Jenkins, la esposa del creador de Chosen, ¿verdad? Dice así: cada seguidor de Cristo ha tenido un antes. Y quizás no tan bueno, pero a pesar de eso, Dios llama en ese antes. Así que quizás tú vivías en un antes que para ti no valía nada, no servía para nada, pero Dios le encontró valor. ¿Ok? Y cada uno de los que estamos aquí sentados o de los que me están viendo por ahí que han conocido a Cristo, hemos experimentado el impacto de Dios en nuestras vidas. Hemos tenido un antes terrible y quizás otro no tan terrible, ¿verdad? El punto es que no existe nadie que haya tenido un impacto con el Espíritu Santo que se quede igual. That's it. No hay nadie que haya tenido un impacto con el Espíritu Santo que se quede igual. Que tome una decisión u otra, esos otros 20 pesos. Pero siempre va a haber un impacto de Dios en esa persona.
y siempre va a ser para bien. Un Dios perfecto que llama al hombre imperfecto por su nombre. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos llamó por su nombre. A cada uno de los que nos están viendo a través de los medios, Dios te llamó por su nombre. Y te lo voy a probar. Hay una promesa y un llamado por nuestro nombre de parte de Dios que quizás muchos, ¿verdad?, no lo conocían o quizás no conocían a Dios, pero ya Él te conocía a ti desde antes de la fundación del mundo. Isaías 43:1 dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Aleluya. Mire, yo quiero, hermano, que usted coja ese donde dice oh Jacob y donde dice oh Israel, ponga su nombre. Oh Marcus, escucha al Señor quien te creó. Oh Marcus, el que te formó, dice: no tengas miedo porque he pagado tu rescate. ¿Quién pagó nuestro rescate, hermano? ¿Quién fue? ¿Quién me lo puede decir a viva voz? Cristo, ¿verdad que sí? Te he llamado por tu nombre, eres mío. Oh Peter, tú eres del Señor. Amén. Carlito, tú eres del Señor. Julio, Tatán, Yasmín, cada uno de los que estamos aquí pueden poner su nombre ahí. Y eso es una hermosa promesa del Señor, que somos de Él. Así que Dios llama aún cuando nosotros no nos damos cuenta de que somos versiones dañadas y muchas veces por nosotros mismos. Dios llama a eso antes, y perdonen la redundancia, antes de comenzar su obra transformadora y redentora. ¿Saben por qué? Porque Él ve el pasado o el antes conforme a sus planes y propósitos. Él no te rechaza, ¿ok? Él no hace decline a nombre de nosotros. Él ve el pasado de aquellos con amor profundo, lo suficiente para llamarnos por su nombre. Muy diferente a nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos el pasado de alguien y rápido hacemos y no damos break. O rápido ponemos un checkmark. No, este no, porque este es antes. O esta no, porque esta antes. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que Él ve el pasado con un propósito diferente. Y nosotros tenemos que aprender de Él. Amén. Porque Dios da oportunidades. Dios da primeras oportunidades, da segundas oportunidades, da terceras oportunidades, cuartas oportunidades, quintas oportunidades. Es más, es un número endless. ¿Ok? Ahí no hay número. Porque eres misericordioso. Efesios 2:1-3, Pablo nos está hablando de la vida antes de Cristo y estas características de ese antes. Dice que antes estábamos espiritualmente muertos. Y espiritualmente muerto era que no éramos sensibles a las cosas de Dios. Y yo le voy a dar mi ejemplo. Y a lo mejor usted va a decir: Marco, tú, pero si tú te ves tan buena gente, tú te ves tan chévere. Pues ¿saben qué? Yo era insensible a las cosas de Dios. Y apenas tenía 15 años, 14 o 15 años. Me burlaba, ridiculizaba a la gente que se identificaban como cristianos. Me paraba frente a las iglesias a mofarme de los hermanos que estaban dentro de la iglesia. Y le voy a decir algo, en mi casa era otra cosa. Mi mamá siempre nos educó bien, pero cuando yo salía de casa yo era otra cosa. Siempre estaba maldiciendo constantemente. Hablaba sucio. ¡Ja! De 10 palabras malas yo decía 11 o 12. No estoy mintiendo. Ahora no las tolero. Ni los chistes de doble sentido, nada de eso lo tolero. Pero ese era mi vocabulario. Y en casa era otra cosa. En casa era el hijo de doña Hilda. Qué chulito ese nene, oye. Qué chulito el nene de Hilda. Y todo esto yo lo hacía para llenar un vacío en mi corazón, para complacerme a mí mismo, y lo hacía retando al mundo. Así como muchos, ¿verdad?, que buscan de todo menos de Dios. Dice Pablo también que nosotros éramos desobedientes y en pecado
por herencia de Adán y Eva. Y esto es una de las cosas que lo tocó el hermano Benjamín el domingo pasado, ¿verdad? Que nosotros heredamos ese pecado porque en el huerto de Edén todo era tranquilo, todo era precioso, todo era perfecto. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero cuando hubo la desobediencia, que Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol comerá menos de aquel árbol, ¿qué sucedió? Entró el miedo, entró la vergüenza, entró el pecado, entró la muerte física. ¿Y saben qué? Entró la muerte espiritual. Todas estas cosas consecuencias de una desobediencia. Así que heredamos. Yo no estaba allí, pero eres heredero. Lo siento, eso es lo que dice la palabra. Y a pesar de tener una, ¿verdad? Como les dije ahorita, una madre ejemplar que nos crió, nos educaba bien, apenas sin la figura de un padre, contra viento y marea, ese era el Marcus Sanabria de antes. Dice también Pablo, Pepa, no Pepa. Dice que éramos también obedientes al diablo. ¿Saben quién es el diablo? El líder de los poderes del mundo invisible. Muchas veces sabiendo lo que era bueno, yo no lo hacía, y sabiendo lo que era malo, lo hacía. ¿Saben por qué él es el líder? El líder de este mundo, de los poderes, porque dice la palabra en Efesios mismo, 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Ok? Todo eso es nuestra lucha. Pero ¿saben qué? El diablo está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor? Déselo fuerte, hermano, porque tú venciste con Cristo. Vencimos con Él. Estábamos negados a obedecer a Dios. Dice Romanos 6:17, y no lo tengo ahí, eso fue a lo último, 6:17 al 23. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado, que es lo que estamos haciendo aquí, dándole enseñanza, ¿verdad? Miércoles, domingo y cada grupo que se reúne. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que se solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos son esclavos de Dios? Yo quiero ser esclavo de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que antes éramos desobedientes y Pablo te está diciendo, te dije todas las cosas que hizo Dios por ti al principio, pero antes ustedes eran así y no pueden olvidarse de esto. ¿Ok? Obediente al diablo, el líder de los poderes, ya le hablé de eso. Llevados por las malas influencias de este mundo, gobernados por el diablo. Yo, personalmente, yo estaba espiritualmente deforme, dañado. Y como les digo, a pesar de tener unos valores en mi casa, yo estaba influenciado por las amistades, por los corillos, los panas, y yo quería ser el más tremendo. Yo quería sobresaltar. Yo era el menor del grupo. Ay, mi madre. Mami, te amo. Yo era el menor del grupo, pero era atrevido. Las cosas que yo hacía, cuando yo las digo, ¿cómo es posible que tú hiciste eso? Sí, yo lo hice. Hasta ahí me tenía el pecado vendado. ¿Ok? Era atrevido a realizar actos que ofendían a otros para poder sentirme chévere y ver a la otra persona, ¿verdad? Como que, pero ese era yo, eso era antes, ¿saben? Viviendo por nuestros impulsos,
como dice la palabra, como los animales. Eso no hay que explicarlo mucho. Viviendo una vida egoísta y sin propósito, pensando yo solo en mí, ¿ok? No tenía un propósito en la vida, que no fuera camino al mal, y todo esto sin darme cuenta. Y nosotros tenemos muchas personas allegadas a nuestras vidas que van caminando de esa manera. A lo mejor no lo hacen con esa intención, pero no se dan cuenta hacia dónde van. Y nosotros estamos llamados para llevar, ¿qué? Esas buenas nuevas, ¿ok? Eso era antes, que nosotros veíamos a alguien, yo no me atrevo a decirle nada, y si me sale de atrás para adelante, pues que te salga de atrás para adelante. Y si te dice, es verdad, yo quiero a Cristo, yo quiero eso que tú tienes, eso que tú estás viviendo, yo lo quiero. Yo quiero sentirme de esa manera. Pues mira, es mejor uno pasar una vergüenza que te digan que no, ¿verdad? A perder la oportunidad de poder llevarle esa palabra. Dice también, y esto es lo más terrible, que éramos enemigos de Dios, objetos del enojo de Dios. Wow. Cuando yo leí eso, dije, diache, que yo hacía eso, que yo enojaba a Dios, que en mis actos yo enojaba, hacía que Dios se enojara, se enfogonara. Pablo dice que por tal comportamiento éramos los que hacían enojar a Dios con nuestras acciones. Y esto de nuevo ocurrió porque heredamos el pecado desde el principio y estábamos viviendo vendados, ¿verdad? En todo lo que era malo. Y esto es una cosa, mire, si usted no entiende lo de la herencia del pecado, yo se lo voy a explicar bien fácil. Vamos a suponer que sus padres tienen un tremendo terreno, un terreno precioso, hermoso, pero tiene problemas con un vecino por los puntos. Y son un problema eterno, ¿verdad? Porque no acaban de resolverlo. ¿Qué sucede? Se murieron los padres, usted heredó el terreno. ¿Y sabe qué también heredó? El problema. Si no lo arreglaron, heredó el problema. Así de fácil es. Heredamos nosotros el problema desde el principio. Y a pesar de todas estas malas noticias, hay una buena. Hay un pero de Dios en ese verso 4 que nos deja ver que Dios no se quedó de brazos cruzados. Para ti que no conoces al Señor, la buena noticia es que solamente Dios rescata de la muerte espiritual. Solamente Dios. Para ustedes que estamos caminando en el Señor, tenemos que darle gracias a Dios por habernos rescatado de esa muerte espiritual. No podemos olvidarnos de eso. Dice el versículo 4, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar, escuchen bien, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. O sea que en el momento que Dios levantó a Cristo de los muertos, ya nosotros teníamos vida y ni existíamos, pero estábamos en el pensamiento de Dios. Miren qué tremendo. No existíamos, pero estábamos en el pensamiento de Dios. Y cuando Él levantó a Cristo de los muertos, ya nosotros teníamos vida. O sea que está de parte de nosotros aceptar esa vida. ¿Ok? Y es solo por la gracia de Dios que nosotros podemos ser salvos. O sea que en el momento que Dios resucitó, como le dije a Cristo, nos dio esa vida. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Pero ¿saben una cosa? Que la salvación no se hereda, no se recibe por nada que tú hagas. Dios nos rescató a través del sacrificio de Cristo en la cruz. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Así que Dios lo que hizo fue que nos rescató de la muerte espiritual. ¿Y cómo fue ese rescate? Como dice el versículo 4, con misericordia y amor Dios nos da vida con Cristo. Dios nos dio vida aun cuando estábamos muertos en pecado. También nos dice que espiritualmente nos trasladó a regiones celestiales. Eso no lo puedes hacer tú. Ni montando un cohete en la NASA, no vas a llegar vas a llegar al espacio sideral, pero a los lugares celestiales no. Si te mueres allá y estás en Cristo, pues sí, a lo mejor llegas, de hecho llegas
al espacio celestial. Y saben que lo más tremendo, que nos pone como ejemplo de modo que ha sido para nosotros y todo lo que ha hecho para nosotros. Así que Dios nos salvó por su gracia cuando nosotros creímos. Dice el apóstol que en ningún momento hay mérito, ¿verdad?, para recibir esa salvación. Nos rescató por su gracia, creímos, nadie es salvo por sus obras. Esto no es un asunto de ser lindo o feo. Digo, mire para acá, no porque hay alguien feo acá. No es por ser lindo o feo, ¿ok? No es por ser inteligente, no por tener un estatus social más alto que otro, no es por tener títulos, no es por ser mejor que nadie, ser más servicial, el más dador. No, ninguno de nuestros méritos nos lleva a lograr obtener una salvación tan grande y costosa, porque no es por obra para que nadie se gloríe, como dice Santiago, ¿ok? Pero nos amó tanto que somos su obra de arte. ¡Wow! ¿Ustedes nunca pensaron en eso? A lo mejor usted decía, como yo soy, como yo actúo o como yo respondo, ¿tendré yo algún valor? ¿Sabe lo que te está diciendo Dios? Que tú eres su obra de arte. Tú eres su obra de arte. No importa los fallos que tú hayas cometido, cuando tú vienes a los pies de Cristo y tú te arrepientes, el Señor sigue dándote, es más, te valora más todavía. Porque Él ve tu batalla, tu frustración y las quiere convertir en gozo, en alegría. Te quiere fortalecer, ¿ok? Así que no es asunto de obra. En Cristo Jesús Dios nos hizo una obra de arte, nos hizo semejante a Él. ¿Qué mejor obra de arte que esa? Nos puso el mismo DNA. El mismo de, mire, en Juan, primera de Juan 3:9, mire lo que dice. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Hay otra versión que dice, porque la simiente de Dios está en ellos. Y otras versiones dicen, porque la semilla o la misma especie está en ellos. Y primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes de rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Hermano, ¿ustedes están entendiendo lo que yo estoy leyendo? Mire, es una cosa tremenda. Mire lo que nos está diciendo Dios, que nosotros somos nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Cuántos han entrado en la luz maravillosa de Cristo? Amén, ¿verdad? Es un deleite, hermano. Cada vez que uno tiene una experiencia con el Señor, esa luz maravillosa borró todo aquello cuando estábamos en el pasado, en esa oscuridad, que no veíamos nada, apenas veíamos. Y ahora estamos en su luz maravillosa. Dios nos rescató por su gracia para llevar a cabo las buenas obras. Para ti que no conoces al Señor, Dios te quiere dar una nueva vida llena de propósitos. Y para aquí, los que estamos en Cristo, Dios nos rescató para que lleváramos a cabo sus buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? No es para ser salvo, ¿ok? Quiero aclararlo. No es para ser salvo. Es para imitar a Dios, para imitar a Cristo. Esas buenas obras son la amabilidad, el amor, la misericordia, la compasión, la ayuda mutua y el suplir las necesidades mutuas. Por eso, esta iglesia siempre hacemos ¿qué? Apuntar a Cristo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hacemos? Proveemos herramientas. Y lo otro, celebramos la vida en comunidad. Porque hemos entendido el mensaje que Dios ha traído tanto a nuestras vidas como a nuestros líderes, nuestros pastores. ¿Ok? Y Teópolis siempre seguirá mostrando esas cualidades tanto a los que han creído y conocido a Dios como al que todavía no ha experimentado dejar ese antes
y comenzar una transformación y renovación en sus vidas. El versículo 17 del capítulo 2, que es el último versículo que les voy a compartir, habla sobre la buena nueva. Dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Así que ese mensaje de paz, esa buena nueva, Cristo las trajo tanto a aquellos que no se identificaban con Él, que eran los gentiles, como a aquellos que eran los judíos. ¿Ok? Nosotros podemos decir que somos de los gentiles, porque aquí nadie es judío, a menos que tenga descendencia, ¿verdad? Pero Cristo trajo esas buenas nuevas para cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte en esta hora, para usted que nos está viendo a través de las redes, este tiempo que hemos compartido esta palabra, te hemos traído la buena noticia, que no importa lo que eras antes o cuán dañado puedas estar, Dios ya tenía en su mente tu nombre. Te está llamando por tu nombre. Y ahora, en el presente, en este mismo momento, te está dando la oportunidad para que tomes esa decisión en tu vida y comiences un proceso de renovación, restauración y transformación. Y si en estos momentos que me estás viendo a través de las redes, tú estás tomando esa decisión, yo quiero que te inclines donde estés y por fe vamos a hacer una oración. Amén. Yo quiero que se ponga en pie la iglesia, porque nos vamos a mover por fe. Porque aquí nos ven cientos, miles de personas a través de los medios que un día esperamos que estén aquí con nosotros físicamente para poder abrazarlos y compartir con ellos. Y esta primera oración yo la quiero hacer por ti, si estás inclinado. Señor, en esta hora nosotros intercedemos por aquellos que nos están viendo a través de las ondas, Señor, a través del internet, Padre Santo, que han tomado una decisión, que están cansados de caminar con ese antes, de estar arrastrando tantas cargas pesadas, tantas situaciones difíciles, y que no han encontrado la paz que solamente tú puedes dar, Señor. Nosotros intercedemos como iglesia por ellos y te pedimos, Padre Santo, que tú viajes, Señor, hasta donde ellos están y pongas tu mano sobre ellos y traigas libertad. Que tome sus cargas, que enjugue sus lágrimas, Señor, y que ellos puedan entender que ellos estuvieron en tu mente desde el principio, Padre Santo, y que tú los amas con amor eterno. En el nombre de Jesús. Y para ti, que estás presente, y quizás ese antes se quiere o se está asomando en tu vida y quiere interrumpir esa relación tan preciosa con Dios, muévete en fe. Dale gracias a Dios que te rescató de la muerte y del pecado. Párate firme. Abraza la promesa de Dios en tu vida. Y recuerda que eres su obra de arte especial. Y aquí yo quiero detenerme y quiero hacer una oración. Si hay alguien en la iglesia, aquí presente, que necesite oración porque ese antes te está atormentando, porque ese antes quiere salir a flote y te quiere impedir que tú crezcas en el Señor. Muévete en fe. Levanta tus manos, podemos orar por ti allí. O si quieres pasar aquí, lo puedes hacer también. Pero yo creo, hermano, y yo me uno en esta oración. Yo necesito todos los días luchar contra ese antes. Yo necesito todos los días pelear contra ese antes. No yo, Cristo a través de mí, por mí. Porque siempre va a venir un antes que va a querer impedir que tú seas un instrumento de Dios. Que tú seas una bendición para tu familia. Que tú seas una bendición para tu esposa. Que tú seas una bendición para tus hijos. Que tú seas una bendición donde tú estás viviendo ahora mismo. Así que si hay alguien que quiere oración,
puede levantar su mano ahí mismo y oramos. Si no, yo la voy a hacer como quiera porque es necesario que cada día nosotros nos presentemos. Dios te bendiga, papá. Alguien que ore por Nico ahí. Gloria a Dios. El Señor no está buscando culpables. ¿Quién está por ahí? Carlos. Yo quiero que alguien ore por Carlos allí. Carlitos Ramos. Allí está Carlos. Nuestro amado Carlos. Hermano, no tenga apuro. Dele libertad al Espíritu Santo. Porque como les dije ahorita, nadie se queda igual cuando recibe el impacto del Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, seguimos delante de tu presencia. Tú conoces las necesidades de nuestros hermanos, de aquellos que han levantado sus manos, aún de aquellos que todavía no han levantado sus manos, pero tienen luchas y batallas. Y yo me uno, Señor, a esta oración, porque cada día yo quiero vencer en tu nombre, Señor. Cada día yo quiero ser un cristiano mejor, Padre Santo. Yo quiero amar mejor, Señor. Yo quiero servirte mejor, Padre mío. No para ganarme nada, Señor, sino para nunca hacerte enojar, sino hacerte reír, Padre Santo. Hacerte sonreír, Señor. Y que pueda alabarte con toda libertad. Que podamos abrir nuestras bocas, Señor, nuestros labios, pronunciar, Señor, la palabra tuya, Padre Santo, con amor. Pero es necesario, Señor, que tú tomes las cargas pesadas, Señor. Yo sé que hay promesas para cada uno de nosotros. El tiempo es tuyo, Padre mío. Yo sé que hay situaciones difíciles, Señor, pero tú eres el que da la victoria y puedes romper, Señor, con toda trama del enemigo, Padre Santo. Y te presento, Señor, cada uno de mis hermanos. Y me presento yo delante de ti, Señor. Sabiendo, Padre mío, que vamos a tener pronta respuesta a cada una de nuestras peticiones. Y nos vamos a gozar. Gracias te damos, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén.